plan de este proyecto de neurociencia y educación. Y concretamente voy a pasar ahora, bueno, también la financiación del Departamento de Educación. Voy a pasar la palabra a Miguel Ángel Moral. Yo creo que se oye bien. ¿Se oye bien? ¿Micrófono o no hace falta? ¿Igual mejor micrófono? Vale. Miguel Ángel Moral es director del Colegio Vizcaya hasta hace relativamente poco y gerente de la Fundación Colegio Vizcaya. Se va a encargar de hacer la presentación de la persona que va a dirigir la conferencia. ¿Tenéis sitio aquí delante? ¿Tenéis sitio aquí? Lo único que me toca hacer a mí es hacer la presentación de Álvaro. ¿Se me oye bien? No se me oye bien. Pues no sé qué va a hacer. ¿Se ha encendido? ¿Más? ¿Así? Vale. Bueno, pues digo que me toca hacer la presentación de Álvaro. Que ayer lo hicimos muy coloquial y hoy vamos a hacerla, esperemos que también coloquial, ¿no? Bueno, pues contar un poquitín la historia, aunque más o menos creo que Nicolás Gilcha pues, se puso, si es una presentación de él, en la página web. Pues comentaros que, primero, lo más importante es que es de Bilbao, aunque lleva 25 años en Estados Unidos, es licenciado en Económicas por la Universidad de Houston. ¿Ya me escuchas bien? Es MBA por Stanford, de Economía y Empresa y Organización, y también es máster en Educación por Stanford. Bueno, podemos contar todos los libros, cosas que ha hecho y tal, pero hay dos cosas que a mí me interesa destacar de aquí. Es que es reconocido, en el año 2012, era reconocido como un joven líder global por el Foro Económico Mundial. En el 2012, por ser menor de 40 años, de los líderes menores de 40 años, ahora tiene algo más de 40 años. Entonces no sabemos si es líder o no. Y forma parte del Consejo para el Mejoramiento Humano del Foro Económico Mundial. Y es jurado, y esto es muy importante para vosotros, para los profesores, es jurado del Global Teacher Prize, que es el nuevo Oscar para la educación. Eso es que se presenta, que es el, pues sabiendo que el nuevo de fuera está, pues podemos tener un pequeño enchufe y a ver si alguno de los que estamos aquí, pues nos coloca ahí. ¿Vale? Tenemos que recusarnos cuando es algo tan cercano. O sea. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Como comenta, llevo mucho tiempo fuera, aunque siempre vengo aquí los veranos. Mi mujer es de Estados Unidos, tenemos una hija de 10 años que está en el Colegio Vizcaya, de hecho, o sea que y veo muchas caras conocidas. Espero que digáis algo bueno a mi hija mañana cuando la veáis, así que tengo que portarme bien. Pero es un placer. Todo lo que tratamos es en inglés, y os comento ahora más en qué trabajo, en qué llevo muchos años. Pero hace unos años comenzamos también a publicar libros y nos dimos cuenta que había mucha gente por todo el mundo interesada en cómo funciona el cerebro, cómo aplicar ese conocimiento para mejorar el cerebro, la mente, la educación, la salud y obviamente en muchos idiomas. Entonces, con diferentes editoriales comenzamos a traducirlos a diferentes idiomas. Estará obviamente en inglés, en castellano, en japonés, en polaco y está a punto de salir en portugués. Pues aquí hay un interés bastante amplio, cada vez más, de una combinación de conocimiento, o sea, no es un libro típico de 3 pociones mágicas para mejorar la memoria y prevenir el Alzheimer's, sino conocimiento de verdad en función de la ciencia, pero aplicado, cómo se puede aplicar en una variedad de contextos. Y lo que queremos con esta charla es un poco acercaros a lo que vemos desde fuera, ¿no? Desde el punto de vista de tendencias internacionales, de tecnología, de ciencia, de industria, y a invitaros a reflexionar esto, qué es relevante. Vamos a hablar quizá como 45 o 5 minutos y luego tenemos mucho tiempo para preguntas y también para trabajar en equipo de, oye, ¿qué sugerencias tenéis? ¿Cómo podemos pensar todos juntos en aplicar estas cosas en el aula, en la escuela, en el sistema educativo en general? Entonces, antes de nada, publicamos este libro hace, creo que 3 años en castellano y cada centro va a tener 10 copias. O sea que tenéis mucho tiempo de leerlo, entrar mucho en profundidad. Lo que quiero hacer hoy es un poco de resumen. ¿Cuáles son los temas más importantes? Así que podemos comentarlos. Bueno, no es este. Vale, perfecto. La primera pregunta que me gustaría haceros, para comenzar a participar un poco, es ¿cuántos de vosotros os habéis mirado en el espejo esta mañana, antes de salir de casa? ¿Levantad la mano? Casi todos, perfecto. Lo cual está muy bien, porque así tenéis una idea de vuestro estado físico, ¿no? Y eso no hace falta una evaluación muy complicada, cada uno se ve y se da cuenta, oye, tengo que trabajar en algo o hay algún problema.
pasa con el cerebro? ¿Quién se ha visto el cerebro esta mañana? Nadie, ¿no? Porque obviamente está ahí metido y no le prestamos atención en general hasta que es demasiado tarde. Y esto es un poco por lo que queremos traer el cerebro como un activo ahora a la educación, a la formación, a la salud, y hay un montón de oportunidades, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Perdona, pero esto el cerebro, obviamente, el cerebro, insisto, que es un activo, o sea, no es un problema médico. Sobre todo en Estados Unidos trabajamos muchísimo con aseguradoras, con el sistema médico de salud público, y en Canadá también, porque ven el cerebro desde el punto de vista médico, de envejecimiento, de problemas psicológicos, psiquiátricos, pero queremos que todo el mundo se dé cuenta de que el cerebro es un activo para todo, para el aprendizaje, para los deportes, para la vida, para las relaciones con otras personas, y desde este enfoque hay un montón de oportunidades. Y ya guidelines, a veces me van a salir palabras en inglés, de cosas que tienen sentido hacer y cosas que no tienen sentido hacer. Un pequeño ejercicio que me gustaría proponer es, y vamos a intentar todos en alto, intentar decir cuál es el color de cada palabra. Y no hace falta que entendáis ruso, eso os digo ya que es ruso, pero me gustaría que todos me dijerais de izquierda a derecha, de arriba a abajo, qué color veis en la palabra. Empezamos. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Perfecto. Y creo que en todas las escuelas lo habéis hecho igual de bien. O sea, muy bien. Pero ahora viene algo un poco más difícil. Exactamente lo mismo. Decidme cuál es el color de la palabra. Y todos juntos. Arriba a la izquierda, ¿cuál es el color? Verde, rojo, azul, amarillo, azul, amarillo, rojo, verde, amarillo, azul. Bueno, ya tenéis ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues es muy obvio que vosotros os habéis entrenado durante vuestra vida a leer en castellano y posiblemente en otros idiomas también, pero entonces algo que es exactamente lo mismo que lo que hemos hecho antes, de repente se convierte en mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hemos entrenado el cerebro a, cuando vemos una palabra que reconocemos, a leerla. Y es muy difícil darse cuenta de que ese impulso, en este caso, no es procedente, pararlo y, en cambio, hacer lo que es el ejercicio en este modo. Entonces, es un muy buen ejemplo del entrenamiento del cerebro a lo largo de la vida, de lo bueno y de lo malo. Y esto se relaciona mucho con educación, porque si preparamos a los niños de un modo muy, y ya me imagino que no es tan autoritario, pasivo, de hacer cosas bien o mal, muy específicas, pues los entrenamos muy bien para un entorno muy específico, pero si el entorno cambia, no son muy flexibles, no son muy adaptables. Y una cosa que quiero decir hoy, con la sociedad que ya tenemos hoy y que va a venir, es que un objetivo fundamental de la educación no es tanto la transmisión de contenidos, sino el maximizar, incrementar la capacidad constante de aprendizaje de esos alumnos durante toda la vida. Y no solo de los alumnos, sino de todos nosotros. Lo bueno de vivir, cuando vivimos ahora, año 2018, es que la esperanza de vida para nosotros será 80, 85 años, 90, o sea, veremos, ¿no?, qué es lo que sucede. Vamos a tener que reinventarnos muchas veces. Entonces tenemos que pensar en la educación, insisto, un cambio muy importante desde el punto de vista de ciencia del cerebro es, bueno, dos cosas. Uno, tenemos que maximizar esa capacidad cognitiva, emocional, ejecutiva, de continuamente aprender y adaptarnos. Segundo, lo que es muy interesante y bueno, es que podemos hacerlo. Es decir, mucha gente piensa, y hablaremos, que somos nuestros genes y que el cerebro a partir de 18 o 20 años ya es fijo o en declive, y lo que sabemos hoy es que no, es que depende mucho de lo que estamos haciendo cada día, cada año, y el cerebro, igual que el cuerpo, si lo manejamos muy bien, sigue mejorando muchas capacidades. Si lo ignoramos, pues baja, pero depende de nosotros, no depende de nuestros genes. Hay un dicho básico, lo digo en inglés, lo intento traducir, pero no es perfecto, que en inglés es cells that fire together, wire together. Quiere decir, cuando antes estábamos haciendo este ejercicio, la razón por la que es tan fácil leerlo es porque las neuronas que soportan la palabra azul, verde, amarillo,
las habéis usado ya tantas veces que, como se han disparado juntas, se han solidificado. Eso en educación se llama el consolidar, ¿no? Se ha consolidado una palabra, un concepto. Entonces, este concepto no es solo para leer o para palabras, es para cualquier cosa, desde cómo manejar el estrés. Y estaba comentando antes con Nelly, no sé, por ahí, de lo importante que es manejar el estrés. Pero muchas veces el estrés la gente lo toma como, ya sé, es un tema conceptual. El estrés es malo, entonces tengo que relajarme y ya está. Eso no ayuda mucho. Es un poco desarrollar la capacidad de detectar en uno mismo cuando se está estresando y en ese momento tener una técnica ya practicada muchas veces para que esté consolidada esa capacidad y poder en ese momento, vale, pues relajarte. O te relajas en ese momento o dices, oye, estoy en una reunión, me estoy enfadando, voy al baño un momento, en 2 minutos y vuelves ya con una actitud más positiva, nueva, y luego hablaremos del estrés. Pero insisto en este concepto básico de que las neuronas que se usan a la vez se solidifican porque es el principio de la educación. Entonces tenemos que pensar qué capacidades queremos que los niños desarrollen, que van a ser importantes para toda su vida y que practiquen esas capacidades. Por ejemplo, lo contrario de lo que esto quiere decir es cuando los niños son pasivos y entrenan su cerebro a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar. Entonces no estamos entrenando sus cerebros a que sean activos, a que piensen, a que sugieran soluciones, a que solucionen problemas. Entonces esto es muy importante integrarlo de un modo obviamente que sea posible y relevante en vuestros contextos. Y no conozco vuestras cooperativas, vuestras escuelas, pero a nivel general es un cambio de chip, de concepto, que en la educación me gustaría ver más. Entonces vamos a hablar un montón de temas, pero como hay tantos temas, quiero resumir un poco. ¿Cuáles son las 7 ideas más importantes que me gustaría que todo el mundo se llevase hoy de aquí? Y por cierto, 2 cosas. Uno, estas diapositivas, encantado luego de compartirlas. O sea, no sé si hay gente sacando fotos. Ayer hacía en Victoria todo el mundo sacando fotos. Compartimos las diapositivas sin problema. Y insisto que toda esta información está en mucha más profundidad en el libro en sí. Pero primero, si preguntáis a científicos, y nosotros trabajamos con cientos de científicos, si preguntas a un científico te dirá, todavía no sabemos nada, el cerebro es muy complicado, hay que esperar más investigación y un día sabremos cómo aplicar la investigación. Mi perspectiva es diferente, vale, hay que saber siempre más, pero ya sabemos suficiente a nivel de qué tiene sentido hacer y qué tiene sentido no hacer, desde la educación hasta la formación profesional hasta la salud. Y vamos a comentar muchos casos. 2, que cuanto antes mejor. Pues esto es un poco como una bola de nieve que comienza, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces el aprendizaje, el invertir en el cerebro, cuanto antes mejor, pero nunca es demasiado tarde. Entonces hay que tener las 2 cosas en mente y hablaremos de ello. El gran desafío, como comentaba antes, desde el punto de vista de educación y mi visión personal, es cambiar esa concepción de transmisión de conocimientos a maximizar la capacidad de aprendizaje. Incluso empezar a pensar cómo medir esa capacidad de aprendizaje, cómo ver si un niño con un tema completamente nuevo, fuera de su zona de confort, se paraliza, no sabe cómo reaccionar, oye, se busca la vida, sabe cómo aprender, hace preguntas, busca recursos, escucha al profesor, que igual está guiando cómo aprender. Entonces, esto es muy importante y espero que poco a poco vayamos añadiendo eso. Creo que aquí había alguien de evaluaciones o de inspección, no sé exactamente en qué consiste la inspección, pero sería muy interesante empezar a ver cómo medimos esa capacidad de aprendizaje. Punto 4 es que no hay una píldora mágica, o no hay una metodología mágica, ¿no? O sea, siempre hay modas. Hoy haremos A o B, viene de Finlandia, o viene de Estados Unidos, o viene de donde sea. Hay diferentes componentes de un, digamos, puzzle. Me sale en inglés puzzle, en español creo que se puede puzzle. Diferentes piezas, y vamos a hablar de ellas, que son las más importantes a nivel de cómo maximizar ese rendimiento del cerebro, de la mente. Ya hablaremos de eso. Entonces, y hablaremos también de tecnología, y un montón de tecnología que va a ser disponible, y que va a hacer que los profesores, punto 5, sean más guías, más modelos de aprender,
de acompañar al alumno cómo aprender, más que vehículos de transmisión de conocimiento, porque para eso obviamente ya está YouTube. O sea, va a haber una evolución del papel. Y dos temas rápidos, que insisto, este es el resumen, vamos a cubrir todo esto en los próximos 40 minutos. Conceptos clave, personalización, pero personalización desde un punto de vista que creo que no se habla mucho en educación. Es desde el punto de vista de qué capacidades específicas, cognitivas, ejecutivas, emocionales, de manejo del estrés, puede ser lo que le falle a un alumno y lo que le inhibe el poder aprender lo que necesitaría aprender. Un par de ejemplos. Hay mucha investigación, sobre todo en el Reino Unido. Espera, me voy a quitar la chaqueta porque hace bastante calor, si no os importa. Por ejemplo, gente que tiene problemas aprendiendo matemáticas. Muchas veces lo que hacemos es, vale, vamos a darle más matemáticas a ese niño o a esa niña, cuando quizá el problema es lo que se llama memoria de trabajo, que es cuántos conceptos, cuántas unidades de información puede tener ese niño en la cabeza a la vez y manipularlos. Y esa capacidad es básica para las matemáticas, porque tienes que estar pensando, vale, el profesor ha dicho 15 multiplicado por 20, que es 300 menos 50, las matemáticas es una de las áreas, también la ciencia, la tecnología, que son temas muy complejos donde la memoria de trabajo es el obstáculo. Entonces, lo que quiero decir es que la personalización va a evolucionar hacia la identificación de qué obstáculo específico tiene un niño o niña para poder rendir al máximo y entonces traer la intervención específica para ese niño o niña que le va a solucionar ese problema. Y lo interesante es que lo difícil va a ser, vale, ¿cuándo se puede impartir esa intervención? Porque el modelo que tenemos ahora es de grupo, ¿no? Hay un aula para 20 o 25 niños. ¿Cómo podremos hacer estas evaluaciones y estas intervenciones? Entonces va a ser una combinación de aula, con lo que la gente puede hacer en sus casas, quizá con iPad, muchos ya tenéis, pero va a ser un modelo híbrido de aula presencial con intervenciones tecnológicas o en casa o en el colegio. La participación, como comentaba, es muy importante no pensar que el alumno es un recipiente de información, sino que es un agente activo que está pensando, generando continuamente, y eso es importante para generar y solidificar esas conexiones que comentaba, y que es una comunidad de aprendizaje, y eso me imagino que no es novedad para nadie, que la escuela no es el único ente que educa, el papel de los padres es obviamente súper importante. Y lo último que voy a comentar, y incidiremos después, es que una capacidad clave es el manejo del estrés. Si antes hablábamos que hay que salir de la zona de confort, que hay que hacer cosas más difíciles, vale, puede ser obstáculo. Muchas veces es el estrés, ¿no? Que puede ser estrés, puede ser miedo al ridículo, puede ser ansiedad. Entonces, manejar eso. Luego vamos a hacer un par de ejercicios, pero quiero decir que desde el punto de vista de educación, no sé cómo se hace aquí ahora mismo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, incluso en Japón, vemos que hay grandes oportunidades para que los niños realmente rindan más. Vale. Entonces, simplemente me ha presentado muy bien Miguel Ángel. Yo comento que lo que hacemos es seguimiento de tendencias mundiales. Vemos tecnologías nuevas, vemos patentes para ver qué están haciendo las universidades, qué están haciendo las empresas grandes, las startups. Vemos inversiones, vemos políticas públicas en diferentes países e intentamos centralizar toda esa información. Sobre todo en inglés, como veis, me estoy confundiendo yo mismo con la dirección. Hacemos informes, hacemos muchas conferencias, trabajamos con gente de todo el mundo. Esta es gente que participó en nuestra última conferencia, que es por internet, 3 días, simplemente para que expertos de todo el mundo, no hace falta viajar a un lugar, puede participar de donde esté. Es un tema, un interés por todos lados. La charla no va a ser de tecnología, pero quiero que veáis un poco lo que está a punto de venir, porque vais a tener que estar preparados para cuando los padres os pregunten: oye, ¿esto funciona o no funciona? ¿Esto de dislexia o esto de déficit de atención? O esto... Entonces, hay una revolución tecnológica y lo vemos a través de las patentes, que es súper interesante. Hay bases de datos que puedes ver patentes por diferentes conceptos.
y vimos y analizamos tendencias ahí. Por ejemplo, hay un par de empresas desarrollando cascos, sistemas de música, que pueden medir las emociones, por lo menos básicas, que tiene una persona, y ajustar la música al estado emocional o al estado emocional deseado. Imaginémonos, mi hija, por ejemplo, cuando hace deberes de matemáticas, le encanta escuchar música. Entonces, igual el sistema puede ver qué tipo de música le va a ayudar a relajarse y hacer matemáticas mejor. O puede detectar que una persona está un poco triste, un poco decaída, pues oye, le ponemos la música preferida y le va a subir el ánimo. Entonces, esto no es educación directamente de la escuela, pero son herramientas que más y más van a estar disponibles para los padres y para los alumnos y para las escuelas. Microsoft y otras empresas de informática están desarrollando sistemas que, de diferentes modos, pueden medir la concentración de una persona mientras está usando un iPad, una tableta o un ordenador, y en función de ese nivel de concentración, meterle notificaciones o evitarlas. Por ejemplo, si estás intentando hacer un tema muy complejo, no quieres ver notificaciones de has recibido un email o te está llamando tu madre, ¿no? O lo que sea, y me enfoco en esto. Entonces vamos a tener un contexto en el que la interacción entre el ser humano y la tecnología va a ser mucho más interactivo. Va a ser, ellos nos reconocen y viceversa. Pero hay un montón de sistemas. Hay un montón de sistemas, por ejemplo, que miden, en inglés neurofeedback, biofeedback, bioretroalimentación en castellano, que permiten, vamos a hacer un par de ejemplos de meditación, pero por ejemplo, pues si tenéis una banda que te mide el nivel de atención o el nivel de estrés, puedes hacer una meditación con esa banda y te va a decir si estás bien o estás todavía estresado y tienes que hacerlo mejor. O sea, es un sistema que permite aprender mucho más rápido. Y en Estados Unidos vemos un montón de psicólogos y escuelas también que empiezan a usar sistemas así precisamente para el tema del manejo del estrés. Pero hay un montón de cosas que aquí, francamente, a nivel de medios de comunicación no las veo cubiertas, pero en Estados Unidos ya se están implantando y desde el punto de vista de ciencia y tecnología cada vez son más obvias. Entonces la dificultad va a ser en qué contexto usarlas bien y que no se usen mal. Un montón de patentes. Aquí solo quiero decir una cosa, que es cuando analizamos, detectamos unas 8.000 patentes de productos que pueden ser relevantes para la educación y para el cerebro, de las cuales solo un 15% están desarrolladas por universidades, un 21% por empresas pequeñas, startups, y la mayoría por empresas grandes. Podéis pensar en Google, Apple, Microsoft, IBM. Eso quiere decir que esto, que todavía no se ve, no se percibe, están trabajando en ello, en aplicaciones que comercializarán en los próximos 2 o 3 años. Una de estas empresas siempre patentan la tecnología unos años antes de desarrollarla para protegerla. Entonces, es un buen indicador de lo que está a punto de estar disponible. Un crecimiento brutal de las patentes. Vale. Entonces, va a haber un cambio tecnológico. No solo lo que ya conocéis, que obviamente hay mucha conversación de Facebook, de Twitter, de todo, sino de herramientas específicamente para medir el rendimiento mental y para mejorarlo. Entonces la dificultad va a ser, oye, ¿cómo usamos esto de un modo apropiado? Porque se puede usar para bien, se puede usar para mal. Vuelvo un poco a ahí arriba a la derecha, eso es un sistema que se llama en inglés TVCS, Transcranial Magnetic Stimulation, que emite electricidad a través del cráneo para unas neuronas específicas que te permite, por ejemplo, estar más alerta. Entonces, intenta, por ejemplo, replicar el efecto del café. Entonces, igual en vez de estar tomando café todo el día, le das eso a la mañana y ya estás más alerta. Y hay un científico, de hecho, español, creo que es de Valencia, muy conocido, Álvaro Pascual Leone, que trabaja en Harvard, en Estados Unidos, pero él está convencido de que en menos de 5 años, quizá 10, muchas escuelas tendrán esto para los niños, para que a la mañana cuando lleguen, pasen por ese sistema, quizá 10 minutos, y estén disponibles, mucho más dispuestos para aprender. Yo no estoy tan convencido, la verdad, porque tiene efectos secundarios. Puede crear un dolor de cabeza, puede crear otros problemas, pero quiero decir que estas cosas están ya desarrollándose y va a ser interesante cómo se usan. Vale, pero cómo, desde nuestro punto de vista,
haciendo seguimiento de estas tendencias, nos dimos cuenta que, vale, esto puede ser súper útil o puede ser un desastre, ¿no? ¿Cómo intentamos educar a la población en general y cómo educamos también a los profesionales, a los educadores, que son al final los expertos a los que muchos padres van a preguntar, oye, ¿qué tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido? Y vosotros vais a pensar, oye, ¿cómo lo metemos en nuestro contexto? Entonces empezamos a hacer muchas encuestas, mucha investigación de cómo educar a la gente, qué concepciones erróneas o acertadas tenía la gente. Y esto vino de una encuesta que hicimos hace como 6-7 años, bueno, 9 ya, con líderes de ciencia del cerebro y tecnología, y nos dijeron que un gran problema que veían ellos para aplicar tanto la ciencia en general del cerebro como la tecnología es que la gente todavía tiene una falta de conocimientos básica, que todavía piensa que el cerebro, o el cuerpo en general, que todos son los genes, que lo que hagamos con nuestras vidas, que la nutrición, o que el ejercicio físico, o que cómo aprendemos tiene muy poca importancia, es todo genes. Es hasta los 18 los niños absorben y luego ya todo baja, todos somos iguales, o sea, muchos problemas básicos de conocimiento, incluso de cómo funciona la mente, ¿no? ¿Qué quiere decir prestar atención? ¿Qué quiere decir recordar? ¿Cómo funciona el aprendizaje? ¿Cómo impacta el estrés en la toma de decisiones? O sea, hay un montón de cosas que no son muy complicadas, pero hay que conocerlas. Es igual que cuando vamos a conducir un coche, no me hace falta ser un mecánico de coches para conducir un coche, pero tengo que saber lo básico, que es un volante, que son los frenos, el acelerador, las marchas, cada cuánto tengo que cambiar el aceite, la gasolina. Entonces, nos dimos cuenta que a mucha gente en general le falta ese conocimiento, incluso básico, de cerebro y de mente. El segundo problema que vimos es que mucha gente decía, vale, estoy convencido, hay muchas cosas que podemos hacer a todos los niveles, pero no sé por dónde comenzar. Los medios de comunicación me confunden. Una semana dicen una cosa, la semana siguiente dicen lo contrario, hay tantas modas, entonces, ¿cómo lo organizamos? De un modo estructurado. Entonces, es por eso por lo que pensamos que el libro sería un buen modo de resumir, de un modo estructurado, con un currículum, oye, ¿qué son las cosas más importantes que tiene que conocer cualquier persona de cerebro y mente y de qué cosas del estilo de vida impactan al cerebro, a la mente, a la capacidad de aprendizaje, a la salud? ¿Cómo evaluar la tecnología que está viniendo? Y lo primero que hicimos al hacer el libro, por cierto, yo estuve enseñando muchos años, ahora vivo en Washington, D.C., antes vivía en San Francisco, y por muchos años estuve dando charlas en Berkeley. En Estados Unidos hay muchas escuelas dentro de las universidades para adultos de más de 50 años. Y me pidieron que diera charlas, muchas clases, en esta universidad de 50 años. Y entonces me di cuenta también de, oye, ¿qué información, qué educación hace falta? Y una de las cosas que preguntamos a los alumnos, y en general, era ¿qué capacidades, bueno, la pregunta la veis ahí, cuáles son las funciones cerebrales que cree que son más importantes para prosperar personal y profesionalmente en el siglo XXI? Y bueno, puedo dar los porcentajes, pero es un poco demasiado detalle, pero lo interesante es, lo primero fue la capacidad para manejar situaciones estresantes, y por eso vamos a incidir bastante en el estrés. Segundo, poder de concentración para evitar distracciones. Tercero, ser capaz de reconocer y manejar nuestras propias emociones. Cuarto, procesar información nueva rápidamente. O sea, hay más, pero lo que quiero decir es que estas son capacidades súper básicas que las personas se dan cuenta que a veces hace falta desarrollarlas, que el sistema educativo no está organizado desde este punto de vista. Oye, ¿cómo medimos, cómo mejoramos estas capacidades que sabemos que van a ser tan importantes para que la gente, los alumnos, tengan éxito, no tanto en la escuela primero y después en la vida profesional y en la vida personal? Bueno, pues aquí tenemos unos libros que comentaba, el libro en castellano, y cuando pensamos, para mí, yo nunca había escrito un libro, y de hecho lo escribí junto con otro, bueno, entonces ahí estaba comentando con Miguel Ángel. Yo cuando estudié educación en Stanford, un autor que me encantó fue el Leo Vygotsky, que lo conocéis del Son of Proximal Development, y bueno, hice otras cosas unos años, pero eso se me había quedado en la cabeza. Estuve empezando a hablar con muchos científicos. De ahí llegué a Alexander Luria, que era el fundador de la neuropsicología moderna, y de ahí llegué a que es ahora el cofundador de Cerebrate y el coautor del libro, que
que es Elon Goldberg, que vive en Nueva York, y los dos hicimos el libro y los dos pensamos, oye, ¿cómo organizamos tanta información de un modo útil? Un libro buenísimo, ayer Miguel Ángel me está haciendo muchas sugerencias de libros, pero uno te lo sugiero a ti y a todo el mundo, de hecho, de Elon, se llama, hay dos, El cerebro ejecutivo o El nuevo cerebro ejecutivo, es la nueva versión, y es buenísimo, es sobre el lóbulo frontal y su importancia, y la importancia del aprendizaje y de funciones ejecutivas, y lo cuenta a través de su propia vida, cómo se pudo escapar de la Rusia comunista. Es súper interesante el libro, un poco científico, pero súper accesible, o sea, recomendado. Pero en resumen, ese es el esquema fundamental, tanto del libro como lo que pensamos que la gente tiene que aprender. Primero, conocimiento sobre el cerebro y mente. Como comentaba antes, ¿qué son neuronas? Y vamos a hablar de eso ahora mismo. ¿Cómo se solidifican? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la atención? ¿Qué es la memoria de trabajo? Por ejemplo, que, insisto, es una capacidad súper importante para aprender. Vamos a hacer ahora un pequeño experimento, que no es un test, es solo un experimento. Voy a decir, digamos, 5 números. Voy a hacer, porque ayer lo intenté con 7 en Vitoria y no funcionó muy bien. Entonces, vamos a hacerlo con 5 aquí y luego decimos que aquí con 5 le ha funcionado. Voy a decir 5 números al azar y me gustaría que intentas recordarlos al revés, o sea, de atrás hacia adelante. 2, 7, 9, 4, 1. Y en vuestra mente podéis pensar, vale, ahora lo hacemos al revés. Entonces, esa capacidad de memoria de trabajo, y es difícil, ¿no? O sea, con 5, si meto más, todavía es más difícil. Es súper importante para matemáticas, para aprender un montón de cosas en las que hay que absorber mucha nueva información. Porque cuando observamos poca nueva información, simplemente es más reconocimiento de patrones. Nos damos cuenta, eso es como lo que aprendí ayer, y quizá añades un poco de información nueva. No es tan difícil, pero cuando son 5 cosas nuevas, hace falta esa memoria de trabajo, y es una capacidad que se solía creer que era genética, capacidad máxima de las 7, ahora sabemos que se puede mejorar. Entonces, es muy interesante cómo funciona cerebralmente. Hablamos mucho en el libro, y podemos hablar ahora, depende de lo que os interese, el tema de la ciencia. La ciencia puede ser muy confuso. ¿Qué es buena ciencia? ¿Qué es mala ciencia? Los medios de comunicación, francamente, no ayudan mucho, porque y siento decirlo, pero la verdad es que sería imposible tomar una buena decisión sobre el cerebro, la mente y el aprendizaje solo con lo que dicen los medios de comunicación, porque cada semana algo contradice lo otro, siempre se sensacionaliza una cosa pequeñita a todo, no se explica esto puede funcionar para este grupo de personas, en estas condiciones, esto es lo que se puede esperar. Entonces, la gente creemos que tiene que desarrollar el espíritu un poco crítico de cómo evaluar la ciencia. E incluso cada vez más la ciencia es pública, o sea, hay bases de datos donde casi todas las investigaciones están disponibles. Y pues si te interesa un informe, vas y lo lees, obviamente está en inglés la mayoría, pero se lee y oye, y entiendes lo que está pasando. Luego hablamos mucho de pilares, estilo de vida básicos, ejercicio aeróbico. Y eso, yo creo que aquí hay una cultura muy buena, muy sana de oye, los deportes, en la escuela, fuera de la escuela, ir al monte, el ciclismo, el fútbol, pero es súper importante para toda la vida, no solo para los niños, sino para nosotros. Hablaremos en un momento, pero como regla general, como mínimo 3 horas a la semana de ejercicio aeróbico. O sea, el ejercicio aeróbico es el que tiene más beneficios a nivel de cerebro, de creación de nuevas neuronas, de aprendizaje, de reducción de la depresión. Entonces, al menos 3 horas de ejercicio aeróbico en cualquier forma que sea relevante, que sea bailar, que sea ejercicio físico, que dice... Me van a actualizar mi propia charla. Genial. Oye, en el futuro Microsoft, como estaba diciendo, igual va a detectar que este ponente dice algo que no está consistente con lo que se acaba de publicar y va a meter la nota diciendo Vale, pero bueno, vale, ibais a probar mi memoria de trabajo, a ver si me acordaba de las piezas del rompecabezas. Entonces, ejercicio aeróbico, insisto, en cualquier forma. Puede ser en el gimnasio, puede ser al aire libre, puede ser correr, puede ser andar rápido. O sea, andar sin más así,
Eso es actividad física, obviamente me muevo, o si muevo un brazo, pero eso no es ejercicio físico. Tiene que ser un poco de tasa cardíaca que se eleva y eso es lo que se traduce en muchos beneficios mentales. El tema de la nutrición, de hecho hablamos mucho más de eso en Estados Unidos que aquí, porque aquí en general la nutrición, lo que ya sabéis que es bueno para el cuerpo, tanto la dieta mediterránea como lo que de hecho se suele comer en el País Vasco, es exactamente, es acorde con las directrices de lo que es bueno para el cerebro. O sea, es lo mismo, lo que es bueno para el cuerpo está muy bueno y muy importante para el cerebro. El tema de la estimulación mental, vamos a hablar un poco más de eso, porque es un poco, bueno, clarificar qué es estimulación mental. Y tenemos varios ejemplos. Puede ser obviamente educación bilingüe, y creo que casi todos vosotros, o todos, sois de educación bilingüe, si no trilingüe, pero eso, hablaremos más de eso. No es tanto la educación, la enseñanza en sí, sino la práctica. Y hay investigación súper buena, siguiendo personas durante toda la vida, viendo, por ejemplo, que en igualdad de condiciones, una persona que ha sido bilingüe en la práctica, o sea, no solo que aprendió en el colegio, sino que el día a día iba hablando varios idiomas, puede retrasar síntomas de Alzheimer, por ejemplo, hasta 5 años, si no más. Estamos hablando de media, o sea, hay gente más, gente menos. Y lo importante de la educación bilingüe, insisto, no es tanto la enseñanza, sino la práctica, porque la práctica es un poco el ejercicio que hemos visto antes de leer la palabra azul y pararte. Es cuando, si estoy hablando varios idiomas, a veces me aparece una palabra en el cerebro, en mente, tengo que parar eso, pensar, no, este no es el idioma de este que estoy hablando, cambiarlo. Entonces es un ejercicio mental constante, ¿no? De darse cuenta cuál es la palabra adecuada, el idioma, y hablarlo. Entonces hay diferentes modos de educación, de estimulación mental, y hablaremos de eso. Manejo del estrés, también vamos a hablar. Luego, aquí no tenemos mucho tiempo para entrar en detalle, pero quiero hacer varios puntos específicos de varias herramientas que cada vez tienen más ciencia de cómo ayudan a mejorar aprendizaje, mejorar rendimiento mental, y las 4 más importantes que vemos son meditación en diferentes formas, y vamos a hacer un par de ejercicios, replanteamiento, esto se refiere más, en inglés sería Cognitive Behavioral Therapy, en castellano creo es terapia cognitivo-conceptual, cognitivo-conductual. Básicamente es, la psicología actual ya no es de Freudian, no es Freud, no es de vete al sofá a ver qué te pasó cuando eras un niño, ¿no? Es mucho más de, oye, ¿cuál es tu problema? Pues vamos a ver qué puedes hacer de un modo práctico, pragmático, para solucionar ese problema. Y esto se llama replanteamiento. ¿Cómo replanteas una situación? Si te pierdes cuando estás conduciendo en el coche, pues puedes agobiarte y decir, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo encuentro mi ruta? O dices, oye, qué bien, estimulación mental gratis. ¿Cómo encuentro de nuevo el modo de ir a donde tengo que ir? O qué bien, un modo ahora de voy a manejar ese manejo del estrés, voy a hacer una pequeña meditación para relajarme, porque es estresante perderse, y así aprovecho y vuelvo a conducir. Entonces es un poco replantear constantemente de un modo negativo, paralizante, a un modo más orientado a la actividad, a una solución. Tema de biorretroalimentación, como he dicho antes, que básicamente son sensores que pueden estar en diferentes lados, pueden estar en la cabeza, o pueden estar incluso en el dedo o en el lóbulo, que pueden analizar diferentes cosas, desde el estrés fisiológico a nivel de atención, y eso cómo se puede utilizar. De hecho, atletas cada vez más y directivos utilizan herramientas así, porque se dan cuenta que para el rendimiento, para el aprendizaje continuo, es súper importante. Y cada vez vemos más temas de entrenamiento cognitivo, que en Estados Unidos hay un mogollón, y también es un tema polémico, porque hay mucho, ¿funciona, no funciona? Muchas empresas tienen algo de evidencia, pero luego hacen claims, o sea, como ellos hacen marketing un poco exagerado y no funciona, y entonces hay una polémica. Los reguladores cada vez están más activos, qué pueden decir las empresas, qué funciona, qué no funciona, pero ahora hay cada vez más herramientas y que, insisto, va a ser el tema de cómo individualizar, cómo identificar a un alumno cuál es su problema o cuál es su oportunidad, y entonces cómo entrenar eso de un modo similar a un atleta. O sea, tú imagínate que estás intentando que un atleta esté a punto para el fútbol y te das cuenta que igual está genial, salvo una cosa. Quizá le haría falta más
no sé, capacidad de salto para darle de cabeza. O sea, sería más qué le falta a un individuo para poder rendir a una capacidad mejor. La interacción social positiva, también hablamos de ello, es muy importante y aquí hay mucha interacción social, obviamente, ¿no? Pero lo que es interesante de la investigación que analizamos es no toda interacción social es igual. Hay alguna que es mejor y otra que es peor. Si estás con personas que están siempre negativas y siempre diciéndote que no sirves para nada o que no puedes avanzar, pues eso es malo. Si estás con personas que te apoyan, que te dan buenas ideas, que se puede discutir temas, eso beneficia. Entonces hay que tener un poco de criterio. Entonces, vale, este es el resumen y lo que quiero hacer ahora es... Hay un montón de cosas, ¿no? Podría estar hablando 10 horas literalmente. Por cierto, esto es una parte de muchos talleres. Antes ahora le voy a pasar la responsabilidad a Miguel Ángel con más tiempo y estas cosas, cómo se van a aplicar en el aula y comentaremos después. Pero lo que quiero hacer es comentar unos conceptos claves. No se va a ver muy bien aquí por el tema de la luz, pero ¿qué es lo que veis ahí? Decidme, ¿qué es lo que veis en la diapositiva? ¿Escucho animales? ¿Veis algo más? Y personas, exacto. Exacto. Vale, sí, se ve, depende de la época. ¿Veis como si no veis las dos? Hay animales y hay personas, podéis comentar con el compañero. Vale, creo que ya todos habéis visto todo, ¿no? Vale, y habéis visto muchas ilusiones ópticas, ¿no? Que se puede ver una cosa, se puede ver la otra cosa. Bueno, creo que alguien no lo ha visto todavía, pero bueno, depende si prestas más atención al espacio en blanco, a la luz, o más al oscuro alrededor, al contorno y el detalle. Pero lo que quiero decir es, este es un concepto muy importante que mencionamos en el libro en general, que la gente sepa cómo funciona la mente, que la mente no es un ordenador, que es perfecto, las cosas son así. Estamos observando lo mismo, pero podemos ver diferentes realidades. Entonces, esto invita un poco a la reflexión, a decir, oye, a discutir menos, ¿es así o es así? Oye, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que percibes? ¿Y cómo? Y el tema de que hablamos mucho de diversidad, ¿no? Diversidad no es tema cuál es mi color de mi piel, es más eso, diversidad de experiencias. Oye, en función de tu experiencia, tu educación, qué es lo que percibes y por qué, enséñamelo, lo comentamos, yo lo comparto. Entonces, es así, pero es la riqueza de la mente que, insisto, nos ayuda mucho, también a veces nos engaña. Cosas que sabemos muy importantes. Vamos a hablar ya hemos hablado antes del entorno cambiante, vidas más largas, que hacen que nos tengamos que convertir desde niños en estudiantes para toda la vida. Aprender toda la vida, no pensar terminamos la universidad y ya estamos formados y adiós. No, es muy diferente. Dos conceptos básicos, neurogénesis y neuroplasticidad. Neurogénesis quiere decir, hasta hace 20, bueno, o menos, hay personas incluso que no lo creen todavía, pero hasta hace poco se pensaba que las personas, el cerebro adulto no podía, por alguna razón misteriosa, generar nuevas neuronas. Los estudiantes sí, el adulto no. Ahora sabemos, bueno, ya en muchos años se sabía que con animales eso era falso. Animales a cualquier edad siguen generando neuronas, menos la cantidad cae, pero siguen. Hoy sabemos que el cerebro humano es igual, menos que de niños, pero como adultos siempre seguimos generando neuronas nuevas. Lo cual es muy importante porque también hay algunas que se mueren, entonces nuevas son como, vamos a darles la bienvenida, ¿no? O sea, yo una cosa que suelo decir en las charlas es, hoy a la noche, cuando vayáis a dormir, darles las gracias y la bienvenida a todas las neuronas nuevas que estarán ahí y decir, oye, os voy a cuidar bien, vamos a intentar hacer cosas juntos mañana. Y oye, es un modo de apreciar lo que tenemos, ¿no? Que es un órgano increíble y que con lo que sabemos hoy nos da mucha más esperanza a lo largo de la vida de cómo vamos a poder adaptarnos a ese entorno.
Entonces, primero, tenemos nuevas neuronas. Segundo, hay cosas que podemos hacer, como ejercicio aeróbico, que he comentado antes, que incluso incrementa esa tasa de generación de nuevas neuronas. Con lo cual también, por eso es muy importante. El otro concepto es la neuroplasticidad, que quiere decir, en función de lo que yo practique hoy, en función de lo que yo piense hoy, cómo me porte hoy, qué sienta hoy, esas neuronas que comentaba antes, que soportan ese comportamiento, ese pensamiento, se conectan mejor, se solidifican. Entonces, si yo soy una persona, digamos, irascible, ¿no? Todo el día enfadado, mucha gente piensa, esa es mi personalidad, así soy, así me moriré. No, es una predisposición, ¿vale? Que depende de qué hagamos cada día, qué hagamos cada mes, cada año, se va a convertir en más así o en menos así. Entonces, hay muchísimas oportunidades de identificar cosas que nos gustaría cambiar y de un modo sistemático, o sea, no es algo que venga en 3 segundos, pero muchos comportamientos en 20-25 horas, hay una investigación que dice en 20-25 horas de práctica puedes ya cambiar cosas que pensamos muchas veces son fundamentales y no lo son. Entonces, neuroplasticidad, y eso es igual, insisto, es más fácil con niños, pero es también posible con adultos. Y cada vez hay más estudios que, insisto, no es la ciencia perfecta, nada es perfecto, pero bueno, ya da pautas muy buenas. Esto no se ve, pero bueno, os prometo que es una neurona, os lo podéis ver. Tenemos unos 80.000 a 90.000 millones de neuronas, pero lo interesante no es tanto una neurona, es cómo se conecta. Cada neurona puede tener hasta 10.000 o más conexiones con otras neuronas, e insisto que el proceso es cómo las usamos. El cerebro es un órgano relativamente pequeño, pesa solo como un 2% de la masa corporal, pero consume como un 20% del oxígeno y más, un 25% de la glucosa y otros nutrientes. O sea, es un órgano, digamos, muy caro de mantener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente la evolución es sabia y nos da un órgano para que lo aprovechemos. Si no lo aprovechamos, ¿qué pasa? Pues que esas neuronas se van muriendo porque no las usamos. Entonces, es muy importante lo que comentaba antes de las neuronas que se conecten cada vez más, y por eso vamos a hablar después de la importancia de la novedad, la variedad y los desafíos como ingredientes de la estimulación mental, porque eso es lo que va a hacer que tengamos más neuronas, y no es lo que aparezca en el cerebro, sino que se integren con redes neuronales que ya teníamos y que se solidifiquen, porque si no, se mueren. O sea, es una pérdida de esfuerzo, una pérdida de energía y adiós. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo típico de una patología muy avanzada, de un caso extremo como Alzheimer's, que ataca a las neuronas. Entonces, un tema típico en Alzheimer's es pasar de la neurona B al estado F. O sea, poco a poco no se va usando y va perdiendo conexiones. Llega un momento que ya no tiene conexiones, no sirve para nada, desaparece. Pero el aprendizaje, digamos que es justo lo contrario. Es coger neuronas de los niños que están en el estado F, o sea, hay un montón de neuronas, y vemos en inglés se llama pruning. O sea, que los niños nacen, al primero tienen un exceso de neuronas, y lo que pasa es que depende del contexto en el que aparecen los primeros años, muchas neuronas sobreviven porque se van conectando con otras neuronas, porque se usan, o si no, se mueren. Pero perdona, dime. Cuando son bebés y tienen todas esas neuronas funcionando, ¿son receptoras o son pasivas? Quiero decir, hay un montón de cosas de un bebé que va percibiendo y se va almacenando y eliminando, no las percibe, ¿cómo funciona? Cuando todavía no están establecidas esas conexiones. No entiendo la pregunta. Los bebés, cuando tienen todas esas neuronas que luego van muriendo, se van, digamos, especializando, todas esas neuronas antes de morir son receptoras de información que queda almacenada o se eliminan y se Vale, todas las neuronas son tanto receptoras como transmisoras. O sea, reciben información y envían información, todas son iguales. Hay otras cosas que se llaman glía, otras cosas, pero las neuronas en general cumplen las dos funciones, reciben y envían. Y envían se llaman axon, que es y reciben por dendritas, o sea, hay muchas más, pero en general son todas igual, no hay unas que reciben, otras que envían. O sea, pero por ejemplo, yo os digo la palabra perro, ¿no? 5 veces, 1000 veces. Esas neuronas, digamos, y no es
se sabe exactamente, ¿no? 20.000 neuronas se conectan a la vez cuando yo pienso o digo el concepto perro, se van uniendo cada vez más y cada vez más pienso la palabra perro, se van en B más fuerte. Entonces, aunque no diga la palabra perro en 5 años, igual pierdo algunas neuronas y por eso igual dentro de 5 años me cuesta más. ¿Cómo se decía dog en castellano? Ah, perro. Pero siguen ahí. En cambio, si nunca he dicho la palabra perro, esas neuronas no tienen sentido, no se desarrollan y en cambio se desarrollarán más las que soporten cualquier palabra, cualquier conocimiento que se hable. Y me doy cuenta que estoy hablando un poco demasiado y seguro que hay muchas preguntas. Voy a intentar ir un poco rápido, así que tenemos más tiempo para preguntas. Y para, bueno, el cerebro, insisto que vais a tener muchos talleres en esta serie, o sea que ya hablaréis más del cerebro. El lobo frontal es el que es súper interesante porque es el que nos permite, como seres humanos, aprender más, prestar atención, tomar decisiones complejas, imaginarnos un futuro, planear cómo llegar a ese futuro. La oportunidad, resumiendo un poco, y por lo que me encanta estar hablando con educadores, lo que vemos como oportunidad desde el punto de vista científico, de salud pública, de educación pública, es esta, edad y salud o rendimiento cerebral, los dos ejes. La curva de color negro es una evolución media típica. Hay muchísima variabilidad. O sea, esto no quiere decir que todo el mundo evolucione así, pero es medio, una población, y me imagino que es más Estados Unidos, pero vamos, muy general, del mundo occidental, que poco a poco van mejorándose y en los años 30 y pico, quizá 40, llegamos a un plató y poco a poco hay un declive. Eso es, insisto, media. Pero hay una variabilidad, hay mucha variabilidad, y de hecho hay muchos estudios, tanto de largo plazo, más simplemente de seguimiento de personas, analizando la variabilidad y qué factores pueden contribuir a esa variabilidad, y también de intervenciones de corto plazo, de 6 meses, de 1 año, de 2 años, y ver qué impacto tiene esta trayectoria. Entonces, lo que se ve hoy ya, muy claro, es que se puede pasar de la trayectoria en negro a la trayectoria en naranja o amarillo, que está más alta, que empieza antes. Por eso decía, cuanto antes mejor. Lo que estáis haciendo con alumnos es ayudarles a pasar de la trayectoria negra a la amarilla, donde van a poder aprender más, tener trabajos más interesantes, hablar más idiomas, tener mejor ejercicio físico, pasar a esa capacidad mejor. En las empresas la formación es muy importante. Insisto, es tanto cognitivo como manejo del estrés, pero para pasar a esa curva más anaranjada, con gente mayor lo mismo. Y lo interesante, la razón por la que, por ejemplo, Reino Unido y Canadá y países asiáticos están prestando mucha atención a esto, es porque por el tema del envejecimiento de la población, ahora mismo sabemos que va a ser muy importante pensar, oye, ¿cómo hacemos que estas personas se mantengan independientes, sigan trabajando si quieren, retrasen problemas de Alzheimer u otros problemas? No hay una cura, no hay un medicamento que cure todos los problemas a día de hoy. Entonces, es más de prevención, es más de cómo subir la capacidad para que, aunque se baje, en algún momento se retrasen los síntomas, se retrasen los problemas. Entonces, esta es una visión muy general, pero el papel que tenéis los educadores para mejorar los primeros 20 años de una persona y subirle la actitud, la capacidad, veis que es obviamente muy importante. Hay diferentes ejemplos, obviamente, qué es relevante en diferentes edades, pues es diferente. Y ahora ya, bueno, voy a ir muy rápido porque quiero tener tiempo de preguntas y sugerencias. Incido, de nuevo, el tema del ejercicio físico, que muchas veces pensamos, es solo para los deportistas, no, pero todos tenemos que hacerlo. Y muchas veces pensamos que es solo para niños, y los niños lo hacen, pero como adultos es igual de importante. E insisto que lo que está más claro es hasta 3 horas a la semana de ejercicio aeróbico, eso es lo que está clarísimo que tendríamos que tener como mínimo. Si se puede hacer más, oye, pues igual mejor, ¿no? ¿Por qué no? Pero tampoco hay que estresarse demasiado porque el estrés igual es peor que el ejercicio. Entonces, pedimos hasta 3 y en qué contexto eso puede ser relevante. Veo, por ejemplo, que aquí tenéis pistas de ping-pong. Oye, pues igual es un modo de la gente que está en el Azcore, que venga a jugar a ping-pong durante el comer o dar un buen paseo. ¿En qué contexto se puede hacer? Eso es importante. Una pregunta, a nivel de estimulación mental, voy a incidir aquí en varios temas importantes.
Uno, si quisierais mejorar vuestro rendimiento mental a largo plazo, ¿qué trabajador de estos dos elegiríais? ¿Ser un taxista o conductor de autobús? Vale, en general taxista, y es la respuesta adecuada. Esto viene de mucha investigación, de hecho, con taxistas y conductores de autobús en Londres, que es obviamente una ciudad muy especial. Es muy complicado ser taxista porque tienes que pasar un examen muy complicado y es una ciudad donde tienes que visualizar y tomar decisiones muy rápido de cómo ir de una calle a otra calle. Entonces, la investigación que han hecho en los cerebros, tanto cuando están vivos como en autopsia, porque esto lleva ya mucho tiempo, es que los conductores de taxi, además comparando con el mismo nivel educativo, mismo estilo de vida, desarrollan mucho más capacidades de atención, de memoria, de orientación, de toma de decisiones, y que eso se mantiene a largo plazo frente al conductor de autobús, y que eso no es un tema mágico, mental, o sea, es el cerebro. Cuando ven la autopsia del cerebro, esos taxistas tienen muchas más neuronas y más conexiones en partes importantes del cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que no quiere decir es que todos tenéis que convertiros en taxistas, ¿no? Lo que quiere decir es que muchas veces en el trabajo pensamos como conductores de autobús. O sea, mañana, ¿qué voy a hacer mañana? Bueno, pues lo que he hecho hoy, lo que hice la semana pasada. ¿Y qué es la semana que viene? Bueno, pues básicamente lo que he hecho hoy. Entonces, es muy fácil caer en la rutina. Y eso no estaba mal cuando nos moríamos con 40 años, ¿no? Pero ahora, esto es muy importante. Es cómo convertirse en alguien que disfruta, que está abierto, que contempla, cómo meter novedad, cómo meter la variedad, cómo meter el desafío de un modo que obviamente sea relevante. O sea, no hay que ser masoquista de hacer cosas difíciles por ser difíciles, pero sí que ser muy consciente de este fenómeno, que caemos en la rutina. Obviamente los conductores de autobús usan su cerebro, ¿no? Porque para conducir, para comprar, para parar en el semáforo, hay que usar el cerebro, pero no lo están mejorando. Y esto, entonces, insisto, el concepto es novedad, variedad y un grado de desafío, que no sea demasiado, porque nos puede ser estresante, pero es importante a nivel cultural y a nivel de niños que entienden este fenómeno también. Otro ejemplo, os puedo pedir por favor que dibujéis en el aire a la vez. Esta victoria ayer fue interesante, dijeron, tenemos que hacerlo a la vez, o uno y después otro, ¿no? Es a la vez, en el aire, un cuadrado con la mano derecha y un círculo con la izquierda. Y ahora al revés. Ahora podéis cambiarlo. El círculo con la derecha, el cuadrado con la izquierda. Vale, y podéis practicar en casa después. Y si alguien estáis locos, os explicáis el concepto. Pero os lo habéis posado bomba, ¿no? Y esto siempre pasa, que la gente dice, oye, qué bien, qué difícil, lo compartas con el compañero. Pero ¿qué hubiese pasado si os hubiese dicho, os voy a evaluar, te voy a evaluar a ti, cómo haces el cuadrado y el círculo, o a ti? Sería muy diferente, ¿no? La gente estaría más ansiedad, no lo harías. Y eso prueba lo que hacemos con la educación a veces, ¿no? Que la gente está expuesta a tests continuos, a una cultura muy judgmental, muy juicios de valor, y eso nos deja un poco la libertad a esa creatividad y a ese divertirse. De hecho, una cosa, no está aquí Mónica, no creo. Vale, es la profesora de mi hija. Y cuando le pregunto a ella, oye, ¿qué notas de diferencia entre la escuela de allí de Estados Unidos y aquí? Pues me dice muchas, pero una fue muy interesante que dice, aquí se ríen mucho en clase. Mónica es súper amable, súper divertida y todo el mundo está riendo todo el día. Y es muy bueno, o sea, es el entorno que hace que la gente esté dispuesta, oye, si la profesora me dice que haga esto, pues lo hago y lo intento y aprendo de eso, frente a estar pensando, oye, ¿qué va a pasar? ¿No se va a reír alguien de mí? ¿Lo voy a hacer mal? O sea, eso es muy importante a nivel de cultura, a nivel de ambiente.
este es otro concepto clave, que es, no sé si se ve muy bien, pero bueno, no sé si habéis visto en neuroimaging, o sea, en diferentes sistemas para ver la actividad que hay en el cerebro, en función del nivel de oxígeno que hay dentro de las neuronas. Entonces, la parte que está en rojo es en cada momento, y ahora os voy a decir qué es, la parte que está activa, las neuronas que se están conectando, que están hablando entre sí. Y este cerebro está como estoy yo ahora mismo. O sea, la parte izquierda, la parte arriba izquierda, está la parte de atrás. Entonces, es cuando una persona está leyendo algo. Estoy leyendo un libro, o vosotros estáis leyendo lo que se está poniendo ahí. O sea, se activa esta parte atrás y veis bastante pequeñito, muy localizada. Esto es más lateral, es cuando estás escuchando. Es más en la parte del lenguaje, o escuchando o hablando, pero en este caso es escuchando. Abajo a la izquierda, no sé si podéis observar, es también el lateral y es cuando estás hablando. Un poquitín más amplio, pero relativamente pequeño. Y en la parte a la derecha, abajo, es cuando ya estáis, o sea, es lo que está pasando en mi cerebro. O sea, ahora mismo, lo que es muy injusto desde el punto de vista vuestro, es que yo llevo 1 hora entrenando mi cerebro, como abajo a la derecha, mis neuronas se están conectando, haciendo todas las cosas que están haciendo, y las personas, que es la audiencia, es leyendo, es escuchando. Cuando participáis, cuando pensáis, aunque no habléis, cuando estáis pensando, vale, estáis usando esto. Pero esto es muy importante a nivel de educación, porque el modelo antiguo era el profesor hablando, los estudiantes escuchando y leyendo. Y entonces, ¿qué está pasando? Que están entrenando, están forzando las partes del cerebro que son para leer, para escuchar, y están ignorando todo el resto, que es la parte más importante. Entonces, por eso insisto en el tema del estudiante como agente activo, cómo intentar que participe en grupos pequeños, en conjunto. La participación, el ser activo, es un principio básico de la educación, que imagino que muchos ya lo practicáis, hay diferentes metodologías, pero desde el punto de vista del cerebro es clarísimo, es un principio fundamental. El tema de la meditación, del manejo del estrés, es muy importante y vamos a hacer un pequeño ejercicio que me gustaría proponer a todos. ¿Podríais, por favor, cerrar un momento los ojos? Y os voy a pedir que viajáis mentalmente a 4 momentos de vuestra vida. Primero, un momento en que te sentiste muy cansado o cansada después de un gran esfuerzo físico. Podría haber sido algo de deporte. Para que esté no muy fuerte puede ser subir las escaleras con muchas bolsas de la compra, lo que sea, pero un momento en que después de mucho ejercicio sentiste cansancio. E intentan pensar ese momento, qué es lo que sentías, qué es lo que hiciste, cómo te sentías durante el ejercicio, cómo te sentías después del ejercicio, quizá con quién lo hiciste. Otro momento en el que un ser querido y tú intercambiaste algo especial. Puede ser unas palabras, puede ser un gesto, puede ser un regalo, puede ser una sorpresa, pero deja que ese momento vuelva a aparecer en tu mente, cada vez con más detalles. Igual te acuerdas exactamente qué es lo que diste, lo que recibiste, dónde estabais, qué es lo que sentías, cómo agradeciste el intercambio o que te dijo la otra persona. Ahora viaja a otro momento en el que recibiste un gran regalo inesperado, algo que realmente no esperabas, te sorprendió y te hizo sentir especial, querido, valorado, apreciado. ¿Quién te dio ese regalo? ¿Cómo te sentiste?
último, otro momento en que disfrutaste unas magníficas vistas. ¿Cuál era ese paisaje? ¿Dónde estaba? ¿Con quién lo viste? Quizá incluso qué escuchabas o qué olías ahí. ¿Cómo te sentías? Vale, ya podéis abrir los ojos. Vuestras carteras deberían estar donde las habéis dejado. Yo no he cogido ninguna. En 2 minutos ha cambiado mucho, me imagino, ¿no? Que sentís diferentes a cómo estabais hace 2 minutos. Y es increíble que la mente realmente puede cambiar simplemente con un ejercicio tan sencillo. Pero lo que quiero decir de verdad es, volviendo a lo que decíamos antes, a esto, que el tema del manejo del estrés, muchas veces lo tomamos desde un punto de vista intelectual. Vale, sé que el estrés es malo, vale, pero yo no me estreso o no me importa. En vez de tomarlo como una habilidad básica, que es cómo practico cosas sencillas como esto, que se puede practicar cada mañana, 2 minutos, o cada noche antes de ir a dormir, igual te ayuda a relajarte más y a dormir bien. Y la práctica hace que estas neuronas cada vez sean más fuertes, cada vez uno maneje mejor sus emociones, el estrés, que igual no se enfade de un modo tan rápido, porque si te enfadas te das cuenta, oye, mira, voy a hacer este ejercicio y me intento pensar en ese paisaje que he visto tantas veces y que me tranquiliza. Entonces, esta meditación específica también se puede practicar, cuando lo practicas muchas veces, se puede practicar con los dedos. O sea, primero, por ejemplo, el primer momento es con el meñique, con el dedo anular, medio e índice. Y la primera vez que piensas en cada uno de estos 4 momentos cuesta un poco, ¿no? ¿Qué momento es? Pero cuando ya lo haces muchas veces es casi automático. Y puedes estar en una reunión, puedes estar en el aula y ya con práctica es, vale, me estoy estresando, me estoy enfadando, creo que no es bueno, haces así. O obviamente con cuidado, ¿no? Y la gente dirá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bailando? O estás, no. Pero puedes salir un momento de la reunión y puedes ir al baño y volver. Pero lo que quiero decir es que el manejo del estrés no es un tema conceptual, intelectual, es una práctica. Y meditaciones, hay diferentes tipos, la atención plena, este tipo, hay muchas meditaciones, pero cada vez hay más meditaciones que se están metiendo en las escuelas para ayudar a los niños a ellos relajarse y a manejar esa capacidad que les va muy bien, venir muy bien, tanto en la clase como en el recreo. Y me ha reído un momento porque mi hija también, cuando me dijo que le sorprendió el primer día de la clase, es que ella bajó al recreo y que de repente había como grupos y grupos de personas alrededor de ella. ¿Pero tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Y está estresada, pero oye, esto es una avalancha, ¿no? O sea, pero tiene que, en cualquier contexto siempre hay momentos de estrés y si no lo manejamos bien nos escapamos. Si lo manejamos bien, pues aprendemos y nos adaptamos. Vale, hay otras cosas que podríamos hacer, pero quiero tener tiempo para preguntas. E insisto, como concepto básico, que es, la ciencia no es perfecta, pero tenemos ya muchas sugerencias de cómo comenzar una escalera, un camino, a nivel personal, a nivel de la escuela, a nivel del aula. Estas son pautas genéricas que cada uno tiene que pensar, oye, ¿qué es más relevante en el contexto? ¿Cómo las evaluamos? Si funciona, si no funciona. Pero es un mensaje optimista de decir, oye, sí hay muchos problemas, hay mucho cambio, hay muchas necesidades, pero tenemos aquí un activo, un órgano que es increíble si sabemos usarlo bien. Y que como educador, lo que tenemos que hacer con los alumnos es ayudarles a lo mismo. Primero dar el ejemplo. Nosotros, cómo lo usamos bien, cómo aprendemos, cómo manejamos emociones, estrés. Los padres, lo mismo, y creo que voy a dar una charla al menos con padres. Y en la clase, cómo es el entorno educativo para que los alumnos se sientan seguros, contentos de aprender, de compartir, de ser papeles activos en su aprendizaje. Y en resumen, lo conocéis, ya, insisto, ya para consolidar el aprendizaje, en los mismos temas que he comentado antes, que es, 1, cada vez hay más oportunidades.
tanto de educación, formación profesional y salud. Y el tema es cómo aprovecharlas. Cuanto antes mejor, pero nunca es demasiado tarde. Y los dos mensajes son igual de importantes. Hay personas que se enfocan en uno, en el otro, pero los dos son complementarios. Que el gran desafío es maximizar esa capacidad, la capacidad fundamental de aprendizaje, de entender cuáles son los obstáculos para que cada niño o cada adulto pueda rendir al máximo. Y un tema muy importante, que yo lo comento a nivel incluso personal, a nivel de País Vasco, sin duda aquí, es que aquí tenemos un entorno increíble, muy seguro, muy homogéneo, que muchas veces al salir fuera en entornos completamente diferentes es difícil porque no nos hemos entrenado durante años a estar en situaciones muy fuera de nuestra zona de confort, con gente que habla idiomas diferentes, que piensa de un modo muy diferente. Entonces esto a nivel de aula, cómo exponer, cómo hacer que cada uno se siente más a gusto en entornos nuevos, es importante. No hay una metodología mágica, sino que hay diferentes partes del puzzle. Que el papel de los educadores, insisto, cada vez, y eso ya me imagino que ya lo sabéis, ¿no? Porque se llevan décadas hablando, no es tanto de transmitir conocimiento, porque ya está en Wikipedia, está en YouTube, está en libros, va a ser más cómo guiar al aula en general y alumnos específicos para que rindan al máximo cada uno. Conceptos claves como la personalización en función de necesidades cognitivas, emocionales, ejecutivas e individuales, y creo que cada vez vais a tener más herramientas que os van a ayudar en eso, que entiendo es complicado porque tenéis muchas personas en un aula. Tema de participación, que los alumnos participen, y eso es una diferencia de hecho que veo entre Estados Unidos y España, que allí tienen muchos problemas, pero una virtud es que los alumnos participan mucho más, hacen mucho más preguntas, los profesores constantemente están creando ese entorno, preguntas, que desde nuestro punto de vista a veces es como, oye, ya vale, no, pero no, ellos quieren que cada uno esté pensando, y eso es muy útil. Y la comunidad, incluyendo a padres. No sé qué tipo de actividades tenéis con padres, por ejemplo, en las escuelas, pero sería muy importante meterlos en el contexto. Y por fin, el tema del manejo del estrés, porque el estrés en sí, en la sociedad que vivimos, hay tantas fuentes de estrés que si no manejamos bien el estrés, no vamos a rendir bien y vamos a tener muchos problemas. Entonces, ahora tenemos quizá 15 minutos para que, ya he hablado demasiado, he ejercitado mi cerebro mucho, como os he comentado, ya es vuestro turno, o con preguntas, o con sugerencias, o con reflexiones en alto. Oye, todo esto, ¿en qué parte específica de la escuela, del aula, tiene sentido? Cualquier pregunta. O sea, ahora es el tema de conversar todos juntos. A ver, voluntarios, voluntarias. Preguntas, sugerencias. Sí. Y no sé si se escucha o te acerco el micrófono. No tengo buena voz como de maestra. ¿Tienes? A ver. A ver, el aprendizaje más importante que tiene que hacer nuestro alumnado en este momento, el más importante, es aprender a aprender. Tiene que ser, como has dicho, un aprendizaje de por vida. Los conocimientos se van a quedar obsoletos continuamente, con lo cual va a tener que desaprender y volver a aprender. Todo eso que nos explicas de la actividad, de la personalización, de las tres cosas, la variedad, ¿cómo era? La variedad. Novedad, variedad, desafío. Y los desafíos. Eso va a ayudar a que realmente tenga un cerebro activo y que esté continuamente, o sea, le ayudaría a aprender, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se hace en la escuela? ¿A través de qué cada día? Vale. A ver, vale. Pensemos en conjunto, porque no he sido aquí. Tengo un secreto, te lo digo después, ¿no? O sea, es un poco el reto. Pero por ejemplo, muchas veces estamos claros qué es lo que no hay que hacer. Y luego vamos a lo que hay que hacer. A lo que no hay que hacer es el tema tradicional de yo doy la charla y los niños escuchan. O sea, por ejemplo, si veo un contexto en que hay 40 minutos que fundamentalmente es la profesora quien habla y no veo que los alumnos participan, hablan, preguntan, eso ya de partida está claro que como error es un error de partida. O sea, a nivel de aula, a nivel quizá de diseño más educativo, quizá podríamos hablar más de la programación, ¿no? De qué asignaturas entran
cuáles no entran, cómo se utiliza quizá el aula de deporte, o el arte, o la música, o una asignatura. O sea, me encantaría, y en el futuro estoy seguro que habrá una asignatura específica que sea quizá entrenamiento mental. Y durante esa aula pues se hace meditación, se hace lo que sea en conjunto. O sea, creo que cada vez va a ser tanto el diseño de la educación como lo que pasa dentro del aula. Y yo estoy seguro que muchas veces, muchas cosas ya lo hacéis bien. El tema es, vale, cómo hacer las cosas que veis que igual no está bien, pues cambiarlo. El tema de los idiomas, y lo voy a comentar porque para mí es importante, yo trabajo en inglés. Todo lo que hacemos es en inglés. A mí, por ejemplo, no he comentado, he dicho antes que, vale, está Vygotsky, uno de sus discípulos era Luria, después el John Goldberg. Yo leí su libro cuando salió en inglés, leí su investigación en inglés, estaba en Stanford, y le escribí una carta en inglés diciendo, oye, me encanta tu libro, podemos hablar, podemos colaborar en algo. Y me respondió y hablamos, pero en inglés, y sí que hay unas escuelas que ya prestáis atención, pero es a nivel política pública en el País Vasco, y entiendo que el tema de euskera pues, es súper importante, ¿no? Pero veo que una oportunidad, una necesidad gigantesca es que estemos a un nivel de inglés, igual que todos los países de Europa, puede ser incluso Portugal, que está mucho más avanzado, obviamente Escandinavia, incluso este de Europa. Si no estamos a ese nivel, vamos a estar retrasados. Y entonces yo diría que, y no sé cómo estamos, pero quiero decir, pero a nivel de política pública, en inglés me parece muy interesante, pues cómo meter más. Sé que Coge Vizcaya tenéis ciencia en inglés, o aparte de matemática en inglés. Vamos, meter más, combinar diferentes factores. No hay tiempo suficiente, entonces diría en resumen, no hay tiempo suficiente en un día, en una semana, para todas las cosas que nos gustaría meter, ¿no? Entonces es mucho tema de creatividad, de cómo combinar diferentes cosas. Y el segundo factor es el papel de las familias. ¿Qué pasa en las casas? ¿Qué pasa durante el verano? Y cómo encontrar, y creo que ya hay campamentos, colonias, que combinan muchos temas interesantes. Entonces, eso creo que sería interesante compaginarlo con la educación. O sea, no es un tema puramente lúdico, que lo es, pero intentar meter muchas de esas cosas en esos momentos en los que hay más tiempo, digamos, libre. Pero insisto que cada persona aquí, seguro que estáis pensando cómo hacer estas cosas en vuestro contexto, así que si alguien tiene también sugerencias o ideas, que las compartan ahora mismo, por favor. Cerebro, vuestros cerebros están preguntando más, actividad, actividad, actividad. Bueno, voy a empezar a nivel típico. A ver, en Vitoria preguntaban mucho más. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo crees que influyen los espacios de aprendizaje en el aprendizaje del cerebro? Vale. Una cosa muy importante del cerebro, que no he hablado ahora, pero en el libro comentamos, es el tema de los sesgos cognitivos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un arquitecto, entonces la pregunta es ¿cómo influye el espacio? No, pero quiero decir que es un tema de los sesgos, es súper interesante. Te voy a responder, pero antes voy a comentar otro tema, que es el sesgo de confirmación. Que es que muchas veces en este tema lo que vemos es que la gente cuando lee libros o cuando lee noticias siempre busca la información que confirma lo que ya piensa, lo que ya sabe. Entonces vemos que la gente que le encanta el ejercicio físico, cuando lee una noticia, qué bueno es para el cerebro, pues lo comparte con 100 amigos, ¿no? Ya había dicho que el ejercicio físico es muy... Cuando alguien le encanta meditar o cuando alguien le encanta la dieta, entonces el problema es que muchas veces olvidamos lo que... Es difícil convencer a las personas de hacer algo diferente. Vale, un punto general que no tiene relación con eso. Entonces, en el nivel de espacio físico, la verdad es que no soy un experto en neuroarquitectura, hay poca investigación clínica, o sea, digamos hay muchos pensamientos. Yo diría cosas obvias, por ejemplo, he visto en el Coge Vizcaya que estáis cambiando, ya no hay espacios en los que hay hileras, filas de pupitres, sino que son más centros, ¿no? Que permiten mucho la participación. El tema de luz parece que está clarísimo, que hace falta que haya luz. La verdad es que no estoy seguro si a nivel de colores o a nivel de... O sea, pero insisto, vale, cualquier cosa que desde el punto de vista arquitectónico reduzca el estrés. Y
sea más claro cuál es el flujo de este colegio, voy de aquí a allí, frente a estar todo el día perdido, quizá temas de ruidos, me puedo imaginar que no quieres que haya ruido, pero insisto que no soy tanto experto en ese tema. Módulos, obviamente, cosas que puedas cambiar muy fácilmente. Vamos a usarlo a una charla, o vamos a usarlo para grupos, o vamos a temas modulares, en ese sentido. Has hablado durante la charla de la importancia de la reducción del estrés para maximizar la utilización del cerebro, tanto en los niños como en adultos. Pero no sé si hay algún estudio que tenga constatado si un determinado nivel de estrés produce deterioro en el cerebro. No hablo de maximizar, sino de deteriorar. Sí. Entonces voy a responder eso y luego te respondo el estrés un poco más. Por ejemplo, el estrés no controlado lleva esa ansiedad y lleva a depresión. Entonces, el tema de depresión, hay muchos estudios con autopsias de que se ve el cerebro de una persona que tiene depresión clínica, con lo cual está probado mucho tiempo y se compara con gente de mismas condiciones socioeconómicas, educación, incluso ciudad, y tienen estructuras como la amígdala o partes de la conexión al sistema límbico físicamente quizá un 10-15% más pequeñas, como resultado de largo plazo de que el estrés reduce la generación de nuevas neuronas y contribuye a la muerte de neuronas existentes. Entonces, una semana no importa, largo plazo sí importa. Y el tema del estrés, hay un libro súper bueno que se llama en inglés Why Zebras Don't Have Ulcers, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Y voy a comentar un poco el sistema porque es súper interesante. Entonces, el sistema evolutivo, la reacción de estrés que tenemos, es un tema compartido con todos los animales mamíferos. Si una cebra de repente ve a un león, lo único que interesa es correr, ¿no? Porque tiene que correr más rápido que el león, si no, adiós. Entonces, toda la energía del cuerpo deja de ser proyectos a largo plazo. ¿Para qué le sirve una nueva neurona a esa cebra? ¿Para qué le sirve, cuando lo está persiguiendo un león, el sistema digestivo? Nada. Todo es energía para correr, para maximizar la capacidad del corazón y energía a las piernas para correr. Entonces, en 10 minutos, en 15 minutos, la cebra o bien pierde y se la come el león y disfruta mucho el león, o la cebra, vale, sobrevive y muy rápidamente vuelve a su estado normal, sin estrés. Con lo cual, esos 10-15 minutos de estrés es un sistema adaptado para supervivencia, muy bueno y funciona muy bien. El problema con nosotros es que estamos en ese estadio, ese momento de estrés, no 10-15 minutos. Podemos estar días, semanas, meses, años. Entonces, un sistema que está muy bien a corto plazo nos secuestra, digamos, y a largo plazo es malo. Con lo cual, redunda en problemas de rendimiento y mucho más profundos de cerebro. Por lo cual, es súper importante el manejo del estrés, tanto desde el punto de vista positivo, de mejorar rendimiento, como de prevenir lo negativo. A nivel educativo, hay bueno, el Departamento de Educación de Estados Unidos ha estado investigando bastante lo que comentaba antes de biorretroalimentación, específicamente para niños y niñas, para ayudarles a manejar la ansiedad antes de los exámenes. Porque como todos sabemos, el examen en sí, muchas veces el problema es que no es que lo sepan o no sepan, es que la ansiedad en sí, sobre todo con niñas, perjudica mucho. Y es muy interesante porque los estudios, los resultados son bastante mixtos. Y mixtos en el sentido de que hay personas que, generalizando, son más niñas, que realmente tienen mucho más ansiedad antes del test. Eso es lo que les perjudica más cantidad de lo que saben a lo que demuestran en el examen. Entonces, para un grupo de ellas, el invertir 10, 12 horas en clase, en laboratorios que tienen esos sistemas de manejo del estrés, o incluso meditación, les ayuda, por ejemplo, matemáticas, a los niños en general. En media, quizá no, igual o porque pasan, o porque tienen otras estrategias de estrés. Entonces, hay muchas relaciones entre... y otro tema muy interesante, antes he hablado de la memoria de trabajo. De la memoria de trabajo, que es un factor limitante muy importante. Tú imagínate que estás haciendo un examen
Y en vez de estar pensando, oye, ¿qué dice esta pregunta? Estás pensando, uy, si fallo, mis padres me van a castigar, o voy a decepcionar a mis profesores, o... Entonces, la capacidad que tienes de memoria de trabajo, que debería estar, que es limitada, tendría que estar enfocada plenamente en, oye, ¿yo cómo soluciono este problema? La mitad está distribuida a temas externos que te estresan, y no solo que te estresan, que no te permiten usar tu capacidad cognitiva en lo que tienes que estar. Es otro ejemplo. O sea, el manejo de estrés incide mucho por muchos factores. ¿Alguna otra pregunta? Le voy a poner a Miguel Ángel ahora en un aprieto. Pregunta. Lo primero es que qué día, con lo malo que ha hecho todo el invierno, que echaba este sol y que no se veía nada en la pantalla. Eso es horroroso. Bueno, había un tema que... Para sabéis quién tiene buenas relaciones con... Bueno, por comentar lo que habíamos comentado ayer, decías que en tu libro, que había cosas que no habías podido recoger, porque no había datos concretos de mejora, pero que se saben que son importantes para el futuro del sueño, ¿no? Es una pregunta que te suelen hacer. La otra discusión que tuvimos es el tema de crecimiento de neuronas, ¿no? Y a partir de los 40 mueren unas 10.000 neuronas al día, y que el crecimiento o el nacimiento estimulado, que tú dices que es mayor, es de unas 1.500, ¿no? En términos generales. Entonces, por mucho que crezcan 1.500 contra 10.000, yo que tengo 63 años tengo que hacerme un solar para hacerme una casa. Te vas a poner en la práctica. Vale. Entonces, es un buen ejemplo de en el rompecabezas para la parte de replanteamiento. Que se mueran 10.000 neuronas al día, francamente no importa. O sea, vale, se mueren, tenemos billones de ellas, es irrelevante. Sobre todo si no las estábamos usando, ¿no? O sea, el tema es, las nuevas neuronas, bueno, primero las antiguas, ¿cómo sobreviven? Solo sobreviven si las usamos. Entonces, hay una gran variabilidad. Y eso hay, pero por ejemplo, es un poco trágico, pero es cierto, que depende del tipo de profesión, de ocupación que tiene una persona a largo plazo, eso incide muchísimo a todos los niveles. Entonces, si una persona está trabajando en un entorno completamente repetitivo, pues se ve a 10 años, 20 años, un declive cognitivo muchísimo mayor que una persona que tiene un entorno profesional mucho más cambiante, desafiante, difícil. Tanto a nivel, o sea, cuando dices 10.000 neuronas en buen día, eso hay una variabilidad, o sea, puede ser desde 50.000 hasta 3, o sea, hay una gran variabilidad. Segundo, que, o sea, por ejemplo, Ramón y Cajal, el científico español de hace más de 100 años, pero tenía un dicho muy importante que se llama, que es todo hombre, eso es lo que dijo él, todo hombre, ya sabemos, toda mujer, y todo niño, y todo anciano, y toda anciana, pero todo hombre puede, si lo propone, convertirse en el cerebro, en el escultor de su propio cerebro. O sea, todos los educadores lo que hacéis estáis esculpiendo no solo vuestro cerebro, sino de todos vuestros alumnos. Y lo comento porque él, de hecho, creo que compartes, pensaba que el cerebro adulto no creaba nuevas neuronas. Pero a pesar de eso, él decía, no importa, las neuronas con las que ya tenemos, cómo se conectan, está clarísimo que depende de lo que hacemos cada día, y eso es lo que te permite que a nivel práctico podamos mejorar, podemos cambiar un montón de cosas a cualquier edad. Entonces, eso ya hace 100 y pico años que ella lo pensaba, lo sabía, y lo que es nuevo es que esa capacidad es todavía más pronunciada de lo que se pensaba, tanto en sí, la neuroplasticidad, como la neurogénesis, que es, como dices, hay gente que dice, ay, no hay, o si salen son solo 1.500, o igual son 10.000, o son 5.000, o sea, todavía no está claro cuántas, pero lo que está clarísimo es que siempre habiendo nuevas neuronas a cualquier edad, hombre, obviamente a los científicos hay de todo tipo, ¿no? Hay algunos que les gusta siempre tener razón, otras veces que no, pero en general está claro que el sentimiento general a nivel mundial científico es, jope, ¿qué cerebro, qué activo tenemos ahí? Lo estamos desaprovechando, a todas las edades podemos hacer muchísimo más con él, creo que es lo que importa. Y el tema del sueño, bueno, sí, voy ahí, es un ejemplo de las muchas cosas que son importantes, pero que todavía no está muy claro, no hay clara evidencia de qué pautas decir, porque cada persona
no necesitamos la misma cantidad de sueños, entonces no hay evidencia que diga todos deberíamos dormir 7 horas o 6 y media, o de tal hora a tal hora. Está claro que si a uno le falta el sueño de un modo continuo, eso perjudica el rendimiento, pero a nivel de pautas que se puedan generalizar, además de, bueno, es importante cuando te despiertes, que te sientes tranquilo, que te sientes bien. Quizá el ejercicio físico ayuda a dormir mejor, el manejo del estrés, por eso lo comentaba antes, quizá una meditación antes de dormir ayuda, pero todavía hay muchas cosas que no están muy claras. Entonces aquí priorizamos lo que está súper claro, comencemos por lo claro y obviamente iremos añadiendo otras cosas. Gracias. Los que trabajamos con adolescentes solemos decir, igual no muy bien dicho, que pocas veces tenemos problemas neurológicos. O sea, nuestros adolescentes suelen tener cerebros medios, incluso a veces muy altos, buenos. Y gran parte del problema de aprendizaje es afectivo, es emocional. Es de motivación, de contexto, de problemática de los padres, problemática social. Entonces, ¿cómo conectamos este tema, sobre todo en la adolescencia, que por otra parte lo que os oímos decir del cerebro es que sería la mejor época para el aprendizaje? Entonces, esta teoría tan fantástica choca con una experiencia que sabes que es un poquito ambigua si no dura. ¿Qué pista nos puedes dar? Y sí me interesaba lo del sueño, porque ese es uno de los elementos también que los que trabajamos con adolescentes pensamos que es clave y debemos ser los únicos que lo pensamos. No, hay mucha gente que lo piensa. Entonces, buena pregunta. Bueno, primero, no creo que me equivoque, pero creo que vais a tener un taller específico sobre el cerebro adolescente y el aprendizaje para adolescentes. O sea, esa charla se enfocará en ese tema. Desde un punto de vista general, la premisa no es del todo correcto, en el sentido de que adolescente también sigue teniendo, hay mucha variabilidad, hay muchos problemas que pueden tener. El tema de las emociones sí que empieza a surgir más, obviamente hay un proceso de desarrollo personal, pero incluso ahí vuelvo al tema del manejo del estrés. O sea, las emociones, hay muchos tipos de emociones, pero el estrés en sí es una emoción, y es una superemoción, si quieres. Entonces, a nivel práctico, si ayudamos a los adolescentes a manejar mejor su estrés, van a estar mejor equipados para poder no tener más estrés, depende de qué piensan los amigos, o con quién invitar a salir el fin de semana, o cómo relacionarse con sus padres. O sea, hay muchas más fuentes de estrés cuando una persona es adolescente y todavía no tiene desarrollado el cerebro, porque eso lleva hasta los 20, 25 años, pero el manejo del estrés, que es muy importante para niños, para adolescentes, si no lo han desarrollado ya, sería un momento súper importante para meterlo. A nivel de sueño, un tema que no hemos hablado, y hay muchos, es el tema de la tecnología, y el tema de los teléfonos, ¿no? Y el tema de si los adolescentes se pasan la noche viendo vídeos o cosas estimulantes, eso no es un buen hábito para estar bien preparado para ir a descansar e ir a dormir. Entonces tenemos que pensar a nivel tanto padre como escuela, pero quizás más padre ahí, es más qué hábitos, qué higiene, digamos, para estar preparado, para relajarse y para ir al sueño, podemos meter. La verdad es que no tengo, igual vosotros podéis decirme, no sé, en este caso específico que es muy bueno, cuál es el papel de la escuela, del profesor, el papel del padre, cómo os compagináis como un equipo, pero sí veo el riesgo de estar todo el día a las 11 de la noche con tecnología, con Twitter. Entonces, es muy importante restringir la tecnología desde niños, que la gente no se habitúe a estar siempre con tecnología por la noche. Poco a poco eso le irá ayudando y cuando esté adolescente pues tener mucha más atención a que no tengan televisión. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos muchos adolescentes tienen una televisión o un lugar incluso en su habitación. Ya no lo quieren con él, quizá no es un buen hábito. Entonces, es muy amplio, no sé si ayuda un poco a condicionar. Sí. ¿Quieres te tiro el micrófono? Bueno, a mí me gustaría que me aconsejaras sobre algún libro relacionado con todo el tema del cerebro, bueno, pues al final dar explicaciones y entiendes mejor, ¿no? Sobre el área de necesidades educativas especiales. Entonces, si hay algún libro que recomiendes. Hay uno, bueno, hay muchos, pero
Hay dos libros súper buenos de cerebro, aparte del nuestro. Pero en serio, muy bueno. De neuroplasticidad, en inglés se llama... A ver... Es de Norman Deutsch, un psicólogo psiquiatra canadiense, que se titula... Creo que es The Brain That Changes Itself. El cerebro que se cambia a sí mismo. Pero si buscas en Amazon Norman Deutsch, tiene varios libros, pero uno del título es algo así como El cerebro que se cambia a sí mismo. No es solo de necesidades específicas, pero habla de muchos temas, incluido uno de una señora ahora que tiene necesidades específicas, que ella ha formado una cadena de escuelas, se llama Arrowsmith Program, Arrowsmith Schools. Tiene como 100 escuelas, sobre todo por Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, y se especializan en personas, en niños, que tienen problemas bastante serios. Puede ser dislexia, puede ser de cómo procesar información, de conducta. Y ella ha escrito su libro, que de hecho acaba de salir en castellano hace como un mes o 2 meses, se titula algo así como La mujer que cambió su cerebro. Se llama Barbara Arrowsmith y habla de esos temas, incluso desde su perspectiva personal, y súper interesante. Otra conexión interesante es que ella es una persona, creo que nació en Canadá, creo que sí, por Toronto. En Toronto. Y tenía muchos problemas y en la escuela no lo entendían, ella no sabía cómo solucionar su problema. Entonces ella empezó a investigar por su propia cuenta y llegó a investigaciones de Alexander Luria y sus libros y su investigación, y dijo, oye, si todo esto es cierto, igual me lo puedo aplicar a mí misma, y así se lo ha aplicado y ahora es perfectamente funcional, y montó esta serie de escuelas que se especializan en niñas como ella, que tienen ese tipo de problemas. Entonces, este libro, La mujer que cambió su cerebro, Barbara Arrowsmith, es muy bueno. Hay otro que también es bueno, más desde el punto de vista de déficit de atención, o sea, lo que es atención, memoria de trabajo, déficit de atención. El autor se llama Torkel Klimberg, que es un científico que está en Karolinska, en Suecia. Y la verdad es que el título creo que se llama en inglés como The Information Overload, o sea, overload como sobresaturación cognitiva. Si buscas Torkel Klimberg en Amazon también verás el libro, y los dos son súper, los 3 libros, entonces Norman Deutsch, Barbara Arrowsmith y el de Torkel son buenos. Y a nivel general, el cerebro ejecutivo, que he comentado antes, de John Goldberg, que es súper bueno también. Creo, bueno, os he estado reteniendo aquí más de lo previsto. Me agrada que hayáis estado aquí. Muchas gracias.